Lo que voy a contar empezó algunas semanas después de que alquilamos una casa nueva y nos mudamos allí. Era un lugar común, nada especial, pero un poco más grande que el apartamento que es donde vivíamos antes. Un espacio sencillo, pero suficiente para dar la sensación de que la vida podía volverse un poco más ligera. Como trabajo desde casa, paso prácticamente todo el día aquí dentro, moviéndome despacio por los cuartos, mientras mi hijo corre de un lado para otro, siempre lleno de energía, y mi esposa sale temprano para trabajar, regresando solo cuando ya oscurece. Nuestro hijo tiene 6 años, y a esa edad, cada impulso se convierte en movimiento. Cada curiosidad en ruido, cada pensamiento en esa carrera constante que llena la casa de vida. Los primeros días fueron exactamente así, absolutamente normales. Rutina, desorden, el sonido de pasos pequeños resonando por el pasillo, el arrastrar de los juguetes, el agua corriendo en el fregadero, mientras yo intentaba mantener la casa funcionando. Y esa tranquilidad imperfecta que solo existe en familias que están intentando construir algo juntas. Todo parecía correcto. Todo parecía en su lugar. Y fue justamente dentro de esa normalidad cómoda, casi predecible, que las primeras cosas comenzaron a suceder. Tan discretas, tan simples, que no me di cuenta de cuánto cambiarían todo después. Yo estaba lavando los platos cuando escuché pasos detrás de mí. No eran pasos grandes, ni firmes. Eran esos pasitos leves, arrastrados al principio y rápidos al final, exactamente como hace mi hijo cuando decide correr tarde de más. 3 pasos, solo eso. Lo suficiente para que yo girara pensando que él había entrado sin hacer ruido. Vi por el vidrio de la puerta que mi hijo estaba en el patio, sentado en el suelo, con el carrito rojo en la mano, la camiseta azul toda manchada de tierra y la rodilla raspada que se había hecho 2 días antes todavía brillando un poco. Estaba tan concentrado empujando el carrito por la tierra que ni se dio cuenta de que yo me detuve a mirar. El pasillo detrás de mí, completamente vacío. La cocina, igual. Ningún sonido además del agua corriendo del grifo. Miré otra vez hacia él allá afuera y levantó el rostro de repente. Rápido, como si hubiera sentido algo. No hizo cara de susto. Solo me encontró con esa mirada corta, directa, mucho más directa de lo normal para alguien de su edad. Pensé que era solo cansancio, solo un momento extraño cualquiera, y volví a lo que estaba haciendo, sin imaginar que eso era solo el comienzo. 2 días después, pasó algo que parecía demasiado simple para asustar a cualquiera, y quizá por eso mismo me dejó aún más desconcertado. Yo estaba en el pasillo, doblando una toalla, cuando vi a mi hijo en la sala. Estaba sentado en la alfombra, con las piernas cruzadas, concentrado en un carrito pequeño que desmontaba y volvía a armar, de ese modo obsesivo que solo un niño entiende. La postura de él era tan natural, tan familiar, que no pensé en nada en ese momento. Solo reparé en la forma en que inclinaba la cabeza, en cómo apretaba los labios cuando algo no encajaba. Algo tan igualito a lo que siempre hace, que mi cerebro aceptó aquello como algo normal. Me agaché un poco, a punto de preguntar si quería ayuda, pero antes siquiera de abrir la boca, escuché el sonido de la puerta de vidrio golpeando en la cocina. Fue un ruido corto, leve, ese toque seco que la puerta hace cuando alguien pasa rápido por ella. Miré a un lado casi irritado, pensando que él se había levantado corriendo, dejando el carrito tirado en el suelo.
Solo que, cuando giré, mi hijo estaba afuera, de pie, cerca del lavadero, mirando la tierra como si buscara algo. El mismo cuerpo, el mismo uniforme arrugado, la misma chancla torcida, el mismo mechón de cabello cayendo para el lado equivocado de la frente. La imagen era tan normal, tan real, que mi cerebro trató de unir las dos cosas sin cuestionar, como si él pudiera haber pasado por mí sin que yo me diera cuenta. Tal vez me convencí por un segundo de que el salto entre un instante y otro había sido mayor de lo que parecía. Solo que no tenía ningún sentido. Esa noche, ya tarde, cuando la casa por fin se había quedado en silencio, me senté en el sofá para intentar relajarme un poco. La televisión estaba encendida, pero el volumen demasiado bajo para distraer de verdad. Mi esposa ya se había ido a dormir, y mi hijo también. Ese silencio pesado, ese aire quieto que solo existe cuando sabemos que todos ya se apagaron, empezó a ponerme inquieto, sin ningún motivo aparente. Me quedé allí, mirando el reflejo de la sala en el vidrio de la puerta, cuando escuché un sonido leve, pequeño, como si algo hubiera sido arrastrado despacio por el suelo. No era fuerte, no era brusco, pero era demasiado específico como para ignorarlo. Me levanté despacio, mirando hacia el pasillo, esperando ver a mi hijo despertando en mitad de la noche, como a veces hacía. Di 2 pasos y el sonido se repitió, un arrastre lento, casi perezoso. Justo en la esquina de la sala. Giré la cabeza y por una fracción de segundo, juro que vi a alguien pequeño, muy pequeño, parado cerca del estante. La luz tenue no ayudaba. El reflejo del televisor distorsionaba las sombras. Y aún así, la silueta parecía demasiado baja, demasiado quieta, como si simplemente me estuviera observando en silencio. Parpadeé, respiré hondo y la forma desapareció. La sala volvió a la normalidad. El vacío volvió al mismo lugar. Intenté convencerme de que era solo cansancio, solo un efecto del reflejo, solo paranoia acumulada después de aquellos episodios extraños. Pero la sensación de estar siendo observado se quedó conmigo por el resto de la noche, pegada a la piel, insistente e imposible de ignorar. Al día siguiente, intenté seguir la rutina normalmente, fingiendo para mí mismo que nada había pasado. Preparé café, organicé la cocina, puse a mi hijo a jugar en el patio, todo igual que siempre. Pero, con cada movimiento que hacía, sentía esa incomodidad discreta, esa presencia silenciosa que parecía acomodarse entre los espacios de la casa. Era como si algo estuviera allí, no todo el tiempo, pero sí en pequeñas rendijas, en los segundos entre un paso y otro, en los huecos que el silencio dejaba escapar. En cierto momento, cuando pasé por el pasillo, sentí un escalofrío tan rápido, tan frío, que me hizo detenerme sin perceber. Miré hacia el cuarto de mi hijo. La puerta estaba entreabierta y la luz del sol entraba cortada por las persianas, creando esas franjas anchas en el suelo. Por alguna razón, tuve la impresión de que alguien estaba ahí dentro, parado, esperando a que yo me acercara. No escuché nada, no vi nada, pero la sensación era tan clara, tan específica, que me obligó a respirar hondo antes de tocar la manija. Empujé la puerta despacio, y el cuarto estaba exactamente como debía estar. Desordenado, lleno de juguetes, con la cama toda torcida después de que él saltó sobre ella por la mañana. Nada fuera de lugar, nada extraño. Aún así, me quedé allí, quieto, mirando hacia la esquina detrás de la puerta,
con la impresión absurda, casi infantil, de que si yo cerraba los ojos por un solo segundo, algo iba a moverse. Me obligué a salir. Me obligué a volver a la cocina. Me obligué a ignorar esa sensación pegada en mi espalda. Pero, en el fondo, yo lo sabía. Algo en la casa ya no era el mismo. Al final de esa tarde, cuando mi esposa llegó del trabajo, intenté actuar con normalidad. Intenté sonreír. Intenté mantener la casa en orden como siempre hacemos. Pero mi mente todavía estaba atrapada en esa sensación extraña de todo el día. Parecía que cada esquina, cada pared, cada pasillo, guardaba algo que yo no conseguía ver con clareza. Mientras ella se bañaba, me quedé sentado en la mesa de la cocina, observando a mi hijo jugar con un camión, golpeando las ruedas contra el piso, arrastrando el juguete de un lado a otro con esa energía que parecía no terminar nunca. Y, en medio de todo ese movimiento, a 1 metro de distancia, me di cuenta de algo tan simple, pero tan fuera de lugar, que me hizo tragar en seco. Él no estaba mirando el camión, no estaba mirándome a mí, estaba mirando, fijo, hacia el pasillo. No parpadeaba, no movía la cabeza. Solo observaba, como si estuviera esperando que alguien apareciera allí. Lo llamé por su nombre, una vez, 2, y no respondió. Solo desvió la mirada cuando me levanté de la silla. Demasiado rápido, casi asustado. Le pregunté qué fue, qué estaba viendo, y él respondió bajito, como si tuviera miedo de hablar alto, que no era nada, que solo pensó haber visto a alguien pasando por allí atrás. El tono de él, esa voz medio perdida, no combinaba con la calma de un niño. Era demasiado serio, demasiado cerrado. Me agaché frente a él, toqué su hombro, intenté sonreír, pero por dentro algo se hundió, porque en ese instante tuve la certeza absoluta de que no era solo conmigo. No era cosa de mi cabeza. Él también lo había visto. Él también lo había sentido. Y eso lo hizo todo mucho peor. Esa noche, después de todo, después del silencio extraño del pasillo y después de la mirada perdida de mi hijo, me quedé con esa sensación atrapada en el pecho, pesada, insistente, como si la casa respirara conmigo, pero de un modo diferente. Esperé a que todos durmieran. Me quedé sentado al borde de la cama, escuchando el sonido del ventilador girando despacio, ese ruido constante que suele calmar a cualquiera, pero que en ese momento solo hacía todo más tenso. Me levanté, despacio, intentando no hacer ruido, y fui hacia el pasillo. La luz tenue de la sala invadía el suelo, creando sombras alargadas, y a cada paso que daba, sentía como si algo estuviera un poco más adelante, siempre un poco más allá de lo que yo conseguía ver. Me detuve en medio del pasillo, escuchando, respirando, intentando entender si era solo nervios, solo mi mente exagerando. Pero entonces vino ese sonido, un chasquido, seco, pequeño, como si alguien hubiera presionado el piso con el peso de su propio cuerpo. Miré hacia la dirección del cuarto de mi hijo y por un segundo tuve la impresión de ver la puerta moverse unos milímetros, casi nada, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que mi corazón se disparara. Me quedé allí, inmóvil, esperando que algo pasara, esperando que algo saliera. Pero nada salió, nada apareció. Solo volvió el silencio, denso, como si llenara todo el pasillo. Y aún así, incluso sin ver nada, tuve la impresión clara, nítida, de que alguien todavía estaba allí,
observando, escondido en algún lugar donde la luz no llegaba. A la mañana siguiente, con el sol entrando por las rendijas de la ventana, todo parecía más normal, más simple, casi como si la noche anterior hubiera sido solo un exceso de imaginación. Intenté convencerme de eso mientras preparaba el café, mientras organizaba la mesa, mientras dejaba a mi hijo sentado en el sofá viendo dibujos. Pero, incluso con la luz del día, esa sensación no se había ido. Era como si la casa estuviera diferente, más silenciosa, más atenta. Como si cada pared guardara algún tipo de respiración que yo no conseguía escuchar bien. Yo estaba lavando una taza, distraído, cuando mi hijo apareció a mi lado, sosteniendo el carrito rojo en la mano. Estaba callado, demasiado callado para ser él. Le pregunté si todo estaba bien, y él solo se encogió de hombros, mirando hacia el pasillo con esa misma mirada fija, esa mirada que parecía seguir algo invisible pasando por allí. En ese instante me di cuenta de que ya no era solo una sensación mía, ya no era un presentimiento, era real. Algo estaba allí, algo que mi hijo veía y que yo solo sentía, como si estuviéramos compartiendo la misma casa, con algo que no debería estar aquí. El resto del día, intenté actuar con normalidad, intentando mantener a mi hijo cerca, intentando evitar que él caminara solo por la casa, especialmente por el pasillo. Cada vez que se alejaba un poco, aunque fuera solo para agarrar un juguete, sentía el corazón apretarse, como si algo allí dentro estuviera esperando justamente esos momentos. Por la tarde, cuando mi esposa salió a resolver unas cosas, me quedé solo con él, y la casa se volvió aún más silenciosa. Ese tipo de silencio que no parece natural, que no parece vacío, sino lleno de algo que no quiere ser percibido. Puse a mi hijo en el sofá, dejé un dibujo animado en la televisión y fui al cuarto a buscar una manta. La puerta estaba abierta, y en cuanto crucé el umbral, sentí que la temperatura cambiaba, de un modo tan claro, tan directo, que llegué a detenerme. No era imaginación. Era un frío que parecía concentrarse en un punto específico del cuarto. Miré hacia la esquina más distante, cerca del estante de juguetes, y por alguna razón absurda, tuve la impresión de que allí, en ese lugar exacto, alguien estaba de pie. No había sombra, no había ruido, no había forma. Pero la sensación, la presión, la presencia, era tan fuerte que mi cuerpo se paralizó por unos segundos. Sentí el vello de los brazos erizarse. Sentí mi respiración acelerarse, y por más que intentara convencerme de que era solo paranoia, la sensación no disminuía. Era como si hubiera alguien ahí, observándome, esperando, compartiendo el mismo espacio que yo, pero sin ningún interés en esconderse de verdad. Salí del cuarto despacio, sin darle la espalda a esa esquina, hasta el último segundo. Al día siguiente, mi hijo estaba en la mesa tomando leche, el uniforme medio torcido en el hombro, ese mechón de cabello cayendo siempre para el lado equivocado de la frente, del modo en que nunca se queda en su lugar. Hablaba sobre un dibujo que había visto el día anterior, gesticulando con la cuchara como si la historia necesitara movimiento para tener sentido, completamente ajeno a lo que yo todavía sentía desde más temprano. Le pedí que fuera a buscar el juguete que quería llevar, solo eso, y él se levantó de la silla corriendo, tropezando con la chancla como siempre hacía, riéndose solo antes de desaparecer por el pasillo. Mientras esperaba, fui a la cocina a agarrar la mochila, intentando dejar la mente quieta,
intentando seguir el flujo normal del día. Pero cuando me detuve en la puerta, algo me hizo mirar directo hacia el patio. Mi hijo estaba allá afuera, parado, de frente a mí. No en medio de una brincadeira, no pateando una pelota, no cavando la tierra como suele hacer. Solo parado, quieto de un modo que no era propio de él. La postura demasiado firme, el brazo caído al lado del cuerpo como si hubiera sido colocado allí, la cabeza inclinada en un ángulo que no era natural. Él nunca se queda tan inmóvil, nunca tan alineado, nunca tan impecable. Cada detalle parecía demasiado correcto y al mismo tiempo completamente equivocado. Y mientras yo intentaba entender aquello, mientras todo mi cuerpo se paralizaba, escuché detrás de mí el sonido familiar de la chancla raspando la alfombra de la sala, el sonido de mi hijo verdadero regresando del pasillo, la respiración acelerada de quien corrió por nada, la pequeña queja que él siempre hace cuando pierde el equilibrio. Todo sucediendo exactamente como siempre, al mismo tiempo en que esa figura allá afuera seguía inmóvil, mirando en mi dirección. Di un paso hacia atrás, muy despacio, porque cualquier cosa al Diso parecía peligrosa. Él también dio un paso. El mismo paso, pero no al mismo tiempo que yo. Un instante después, como si estuviera copiando sin entender lo que copiaba. No era un movimiento infantil, no había vacilación. No había el desequilibrio natural de un niño moviéndose sobre el piso frío. Era una reproducción, fría, calculada, pensada. El intercambio de miradas duró mucho más de lo que debería. Tiempo suficiente para que yo sintiera que el mundo parecía más pequeño. Como si solo existieran dos cosas vivas en ese instante. Yo y aquello. Ninguno de los dos se movía. Ninguno de los dos respiraba en el ritmo correcto. Ninguno parecía tener otra intención más que mirar. Y el silencio alrededor parecía querer empujar la escena hacia un lugar más hondo, más equivocado, como si el aire estuviera atrapado entre nosotros dos. Entonces, la sonrisa empezó. Lento, muy lento. Tan lento que parecía que el rostro estaba aprendiendo a sonreír donde no existía músculo. El lado izquierdo de la boca subió primero, demasiado despacio, deteniéndose a mitad, como si estuviera revisando algo. Luego el lado derecho lo acompañó, torcido por unos segundos, formando una curva extraña, una forma que no debería existir en su rostro. Ajustó, quedó simétrico, demasiado perfecto. El tipo de sonrisa que no expresa nada. Solo muestra dientes, como si eso fuera suficiente para imitar humanidad. Mi mano temblaba sin que yo lo notara. El cuello hormigueó de ese modo que ocurre cuando el miedo pasa del cuerpo al hueso. Y yo no conseguía pensar en nada. Nada además de: eso no es él. Mi esposa me llamó desde la puerta de la cocina, y por un segundo giré el rostro en dirección a ella. Solo un segundo. Cuando volví los ojos hacia el patio, no había más nada, ningún cuerpo, ninguna sombra, ningún vestigio de que alguien hubiera estado parado allí un segundo antes. Solo su carrito, caído de lado, quieto como si hubiera sido dejado allí hacía horas, como si toda la escena hubiera sido borrada por alguien que no quería dejar rastro. Me quedé mirando ese carrito por demasiado tiempo, inmóvil en la puerta de la cocina, sintiendo el mundo alrededor perder cualquier sonido. El viento parecía haberse detenido, y el aire tenía un peso diferente, como si estuviera descansando sobre mis hombros.
Era como si toda la casa estuviera esperando que yo entendiera algo que simplemente no era capaz de comprender. El patio parecía más grande de lo que siempre fue, más hondo, más vacío y, de algún modo, más amenazador. La luz del final de la tarde creaba un brillo pálido en el suelo, y cada objeto, la manguera enrollada, el balde apoyado contra el muro, las plantas en la esquina, todo parecía estar en el lugar equivocado, como piezas reorganizadas por alguien que nunca había visto el patio de verdad. Nada gritaba peligro, pero todo parecía desplazado. Ese tipo de extrañeza que no hace ruido, pero que se instala despacio y empieza a crecer por dentro. Di algunos pasos sin darme cuenta, como si mi cuerpo intentara confirmar que lo que había visto o creído ver era imposible. El carrito seguía allí, inofensivo, familiar, pero el silencio a su alrededor era tan denso, tan construido, que parecía hecho a propósito. Tuve la sensación absurda de que, si me acercaba demasiado, algo iba a cambiar. Algo saldría de allí. Algo respiraría detrás de mí. Volví hacia adentro despacio, cerrando la puerta como quien teme despertar alguna cosa. Esa noche, después de que nuestro hijo durmió, le conté todo a mi esposa, del modo en que pude, atropellado, tropezando con las palabras, intentando juntar frases que escapaban de mi boca, intentando explicar algo que ni para mí tenía sentido. Con cada palabra, sentía el corazón acelerarse, como si estuviera confesando un crimen que ni sabía que había cometido. Ella escuchó sin dudar, sin reír, sin poner en cuestión mi cordura. Solo observó mis manos temblando sobre la mesa, y cuando levantó la mirada, percibí que ella también cargaba un miedo silencioso, un miedo que no quería admitir. Dijo que me creía, y que en la familia de ella ya habían pasado cosas así, no iguales, pero lo suficientemente parecidas como para no llamarme loco. Había historias antiguas, rezos que la abuela repetía, recuerdos que nadie quería comentar mucho. La casa, dijo ella, tal vez no fuera solo una casa. La decisión de irnos llegó sin debate, como si los dos ya lo hubiéramos decidido antes de hablar. Juntamos las cosas esenciales, guardamos lo que realmente era nuestro y dejamos el resto listo para la mudanza, evitando abrir puertas innecesarias, evitando mirar rincones que antes parecían demasiado inocentes. Antes de entregar la llave, mi esposa llamó a su abuela, una de esas mujeres antiguas que hablan poco, pero siempre saben más de lo que deberían. Ella escuchó todo en silencio, no interrumpió, no pidió detalles, solo dijo, con esa voz firme y vieja, que la casa necesitaba ser bendecida antes de que saliéramos. No dejen nada atrapado ahí dentro, dijo. Hay cosas que les gusta acompañar. Y ese aviso quedó golpeando en mi cabeza, mientras llamábamos a un sacerdote conocido de la familia, un hombre serio, de esos que llevan décadas de misa en la mirada. Cuando llegó, no hizo preguntas, no quiso café, ni se quitó el abrigo. Entró con el crucifijo en una mano y el rosario en la otra, como si ya supiera exactamente qué estaba enfrentando. Caminó por los cuartos rezando en voz baja, una oración espesa, pesada, que parecía empujar el aire hacia los rincones. Cada gota de agua bendita que tocaba el piso hacía un sonido mínimo, pero resonaba como si tuviera vida propia. La forma en que observaba cada esquina, rápida, atenta, casi desconfiada, daba la impresión de que estaba contando los segundos para no permanecer allí más de lo necesario.
Cuando terminó, guardó el frasco, respiró hondo y salió sin mirar atrás, y la puerta se cerró sola, como si estuviera aliviada por eso. El día de la mudanza, nos fuimos todos juntos, ninguna señal, ninguna sombra cruzando el pasillo, ningún objeto cayendo, ningún último intento de acompañarnos. Solo dejamos la llave donde pidieron. Cerramos la puerta sin mirar hacia atrás y subimos al coche, y desde ese día no volvió a pasar nada. Ningún ruido fuera de hora, ningún paso en el pasillo, ninguna repetición indebida del cuerpo de nuestro hijo, pero a veces, cuando pienso en aquella casa, siento el mismo silencio antiguo rozar mi memoria. Un silencio que no terminó. Solo se quedó allí, esperando